La bendición del Dios eterno esté con cada uno de los que están escuchando esta palabra que voy a predicar. El mensaje lo he titulado: ¿será que hay otro Salvador, otro Cristo, otro Mesías? Padre, en el nombre de Jesús te pido que tomes la mente, el corazón, Padre, y abras el entendimiento espiritual de todos aquellos que van a escuchar esta palabra que voy a predicar en este momento. Amén. ¿Será que hay otro Salvador, otro Cristo, otro Mesías? Es una buena pregunta que debemos formularnos en este tiempo tan importante. Estamos viviendo tiempos trascendentales en cuanto a lo que es la profecía bíblica. Las cartas paulinas, primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses, dejan claramente visibles la escena escatológica de los últimos tiempos. Estamos viviendo el inicio de los últimos tiempos. El apóstol Pablo, con una alta revelación de la palabra, escribió en primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Dijo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso fue una promesa que Jesús, mientras estuvo en la tierra, hace más de 2000 años, que el Cristo real, el verdadero, vino más de 2000 años, murió en la cruz y resucitó de los muertos, y luego ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre. Allí ese Jesús dio esa promesa. Dice: yo mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderé del cielo, y los muertos que me aceptaron, las personas que me aceptaron y murieron, serán resucitados, y los que queden vivos, los cristianos que estén vivos para ese tiempo, serán arrebatados juntamente con los que resucitaron, y se reunirán con el Señor en las nubes para estar siempre con el Señor. Eso fue una promesa que Dios le dio a su pueblo. Pablo la recordó en primera de Tesalonicenses y les enseñó eso a esos discípulos de la iglesia de Tesalonicenses. Pero Pablo ahondó más en la segunda carta. En la segunda carta de Tesalonicenses, Pablo escribió, porque ellos no tenían muy claro cómo y cuándo iba a ser la venida del Señor. Ellos pensaban que la venida de Dios iba a ser inminentemente, que ya estaba por venir, y estaban un poco desequilibrados emocional y espiritualmente. Y entonces Pablo escribe la segunda carta. En la segunda carta, en el capítulo 2 de la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1 al 3, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, esa reunión que el Señor había dicho que nos vamos a reunir con Él en las nubes, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe. Escuche bien esto, preste atención, la palabra es poderosa y la palabra se explica. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, el Señor no va a venir sin que antes venga la apostasía. La apostasía es el abandono de la fe a nivel mundial, a escala mundial, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo. Antes, dice, de que Cristo venga por su iglesia, se va a manifestar la apostasía, y también se va a manifestar el anticristo. Entonces el apóstol está explicando claramente la doctrina, ¿ok? Y eso es lo que tenemos que nosotros entender, no hacer un dogma de nuestros propios pensamientos, sino ver lo que dice la palabra del Señor. Dice: no vendrá sin que antes venga la apostasía
y se manifieste el hombre de pecado. Es decir, esas dos señales se van a cumplir antes que venga el Señor por su iglesia. Se va a manifestar la apostasía y se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo sigue escribiendo y dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Escucha bien, preste atención, lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Es decir, algo está deteniendo al anticristo para manifestarse. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente, la palabra quien se está refiriendo a alguien, solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él, cuando dice él, está refiriéndose a un sujeto, a alguien, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, para que el anticristo se manifieste. Entonces se está refiriendo a que el anticristo no se puede manifestar porque algo mayor que él, con una fuerza sobrenatural, lo está deteniendo. Hay mucha gente que dice que la iglesia es lo que detiene al anticristo, cosa de que ahí no pasa el filtro bíblico, porque no es la iglesia, porque dijera claramente que la iglesia es lo que lo detiene. Dice, ¿quién al presente? Hasta que él a su vez sea quitado, refiriéndose a alguien, ¿ok? En mi punto de vista personal, yo entiendo por la palabra que no hay nada más poderoso que el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo, que está morando y protegiendo a la iglesia, que es el que detiene a ese anticristo de su manifestación. Otro punto de vista lógico es que el arcángel Miguel es el brazo ejecutor de Dios, el que peleó por el cuerpo de Moisés y el que ha librado todas las batallas de guerra del Señor en toda la historia bíblica. También se puede pensar que podría ser que Dios asignó al arcángel Miguel para que el anticristo no se manifieste de manera amplia hasta que su pueblo sea recogido en los cielos. Entonces sigo leyendo, el apóstol Pablo dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, el anticristo también está condenado y ya hay un establecimiento de lo que va a suceder. El mismo Jesús, cuando venga, va a destruir al anticristo. Dice la palabra inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Imagínate tú ese último anticristo que se va a levantar, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es muy importante todo esto. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí tenemos que hacer un paréntesis y hablar un poco acerca del poder del anticristo. Cuando el anticristo venga, va a ser una figura muy reconocida a nivel mundial y va a tener el dominio a nivel mundial. Es decir, mucha gente lo va a escuchar a nivel internacional por las cadenas televisivas, y él va a convencer a mucha gente, por cuanto, dice la palabra, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La gente está buscando algo diferente, está viendo y escuchando doctrinas falsas. Hoy en día se ha desatado un gran número de doctrinas que están queriendo invadir al mundo entero, y esto es a causa del mismo espíritu del anticristo que ya viene, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y ese espíritu, por eso se ha desatado esa ola de falsas doctrinas. Por eso que usted ve por el Facebook, por Instagram y por todos esos medios, redes sociales, usted ve que se está predicando el Islam y otras doctrinas falsas, ¿ok? Por eso mismo, porque ellos pertenecen al mismo
conjunto de operaciones del mismo anticristo. ¿Por qué? Porque la gente no ha recibido el amor de Dios y la verdad que ya Cristo vino hace más de 2000 años y ya murió en la cruz y resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Ok, en toda la historia de la humanidad después de Cristo han salido muchos impostores por el mundo diciendo yo soy el Cristo. Siempre hemos visto noticias que aquel por allá en China se proclamó Cristo, aquel en India, en Rusia, en Estados Unidos, en diferentes lugares del mundo se han manifestado personas y han arrastrado a mucha gente porque no han recibido el amor de Dios, el amor y la verdad de Dios para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos aquellos que se complacieron en la mentira y nunca quisieron recibir el amor de Dios, que es el regalo de Cristo, el verdadero Cristo que murió hace más de 2000 años. Cuando Jesús estuvo en la tierra, dice la palabra que los discípulos se le acercaron y les dijeron: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y eso se está cumpliendo, todo lo que dice la Biblia se está cumpliendo. El Señor dijo, vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y eso ha pasado. Revise la historia, pregunte cuántas personas, cuántos anticristos han salido en el mundo en toda la historia después de que Cristo vino. Bueno, usted va a conseguir eso en Google por todos lados, por acá, por allá, por diferentes países. Mucha gente, arrastraron mucha gente y siguen arrastrando muchas personas porque está escrito y dice la palabra que engañarán a muchos porque le van a decir, no, yo soy el verdadero Cristo, y la gente, en vez de aceptar al Cristo que murió en la cruz y que resucitó, entonces van a creer en la mentira de Satanás para luego ser condenados eternamente. En estos momentos, por algunos canales informativos, yo he leído, escuchado, se corre la noticia de un nuevo Mesías, un tal Hizquiyahu ben David, un rabino de Israel. Cuando yo vi un video, vi que estos judíos rabinos, que eran bastante, le estaban besando la mano y se le arrodillaban a este hombre, un joven, un muchacho. Dicen que ese muchacho tiene una sabiduría tremenda en cuanto a la parte de la Torá, de lo que ellos manejan, los judíos. Es decir, los judíos no aceptaron a Jesús cuando vino hace más de 2000 años. Ellos, dice la palabra, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ellos rechazaron al Señor y lo crucificaron. Y dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, los judíos rechazaron al verdadero Cristo y el mundo, mucha gente, incluyendo a este hombre que le está predicando, sí reconoció al Señor. Dios, no, ese es el verdadero Cristo, ese es el Cristo en el cual yo he creído y es el Cristo que se ha predicado a nivel mundial y que nadie va a tapar el sol con un dedo, como dice el dicho, diciendo que hay un nuevo Mesías, que hay un nuevo Cristo. Entonces los judíos están ahora en estos momentos en esa situación, supuestamente digo porque no tengo la veracidad de los hechos, coronando a este hombre y diciendo que este es el nuevo Mesías. De ser cierta esta noticia, se trata de otro impostor, otro falso Cristo, o más interesantemente aún, porque para mí es interesante, estaríamos en presencia nada más y nada menos que del mismo hombre que habla Pablo en segunda de Tesalonicenses, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el mismo anticristo. Qué tremendo que los tiempos se están cumpliendo. Cuando venga el anticristo, si será este, quizás no sabemos, pero cuando venga el anticristo será un hombre demasiado inteligente y tendrá un
poder de convencimiento tan terrible, y a los únicos que no va a poder convencer son aquellos que están afirmados en la fe del verdadero Cristo, pero va a convencer a todas las religiones a nivel mundial y a todos los gobiernos a nivel mundial para traer un solo orden mundial. Y luego va a hacer guerra en contra de Israel, en contra de la iglesia y en contra del mismo Dios. Porque dice la Biblia que se va a sentar en el trono de Dios, haciéndose pasar en el templo, haciéndose pasar por Dios, y que todo el mundo lo reverencie y lo adore a Él como Dios. Ese va a ser el anticristo. Ahora, ¿por qué los judíos no aceptaron a Cristo y aún siguen esperando otro Cristo, otro Mesías? Ellos siguen esperando, ellos todavía hacen sacrificio. Lamentablemente nuestros hermanos israelitas, que Dios los bendiga y los ayude y los ilumine y les quite ese velo espiritual, y ellos puedan entender que Cristo ya vino hace más de 2000 años, aunque no todos los judíos, porque hay judíos cristianos, judíos que ya aceptaron a Cristo, hay iglesias cristianas en Israel, pero la mayoría de los judíos están cegados a nivel espiritual. Eso lo dice la Biblia, voy a leerlo. Dice la Escritura en 2 Corintios 3, 14 y 17. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. Están ciegos. El cual por Cristo es quitado. El único que tiene el poder para quitarle ese velo es Cristo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, lamentablemente. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Amén. Cristo vino para libertarnos a todos, ya Él vino. Vino y está establecido. Es más, está escrito en Hebreos 9, 27 y 28, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez, ya fue ofrecido hace más de 2000 años para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que, amados, los tiempos se están cumpliendo, ya la profecía bíblica, el evangelio está ha sido predicado a casi todo el mundo, dice, y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a las naciones, y después de esto vendrá el fin, y el que persevere hasta el fin, este será salvo, amado. La Biblia dice que tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado, amado. Isaías 55, buscar al Señor mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto esté cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, amado, para aquellos que estudian la palabra, quiero decirle, Carlos Rodríguez, mi punto de vista, la iglesia va a ver y va a escuchar, la iglesia que esté viva para cuando se manifieste el anticristo, va a ver y va a escuchar al anticristo en cadena internacional, lo va a ver. Pero cuando el anticristo quiera manifestar su poder a todas sus anchas, cuando el Espíritu Santo sea quitado, que es el que lo está deteniendo, cuando la iglesia sea quitada, ya el anticristo va a tener la manera de trabajar a todas sus anchas, en todos sus radios de acción, y ahí es donde Dios va a quitar a su iglesia, porque la iglesia va a recibir un poco de lo que es el resplandor de la candela o de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Pero cuando ya se vaya a desatar todas las copas de ira, el Señor va a arrebatar a su pueblo, y lo estamos esperando. Cristo viene por segunda vez. Ya vino hace más de 2000 años. No crean en cuentos y en fábulas que hay otro Cristo. Ayer estuve chateando con un musulmán que me estaba predicando, no sabía quién era yo, y bueno, tuve que meterle la palabra bien como tiene que ser, la espada del Espíritu, gloria al nombre de Jesús. Pero así hasta el mundo está cegado
a nivel espiritual, no aceptan a Cristo, no creen que Cristo sea Dios que se hizo hombre y vino a esta tierra a morir por toda la humanidad. Ellos piensan que Cristo es un profeta más como Mahoma o quizás como cualquier otro profeta. Pues están equivocados. El Hijo del Dios Altísimo, Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios. Ese Dios se hizo carne, vino a la tierra a morir por todos nosotros, derramó su sangre preciosa, dice la palabra que fue sepultado y al tercer día resucitó de los muertos, y no hay otro. Cualquier otro Cristo que se manifieste por allí es un impostor, y cuando llegue el verdadero anticristo, bueno, ahí sabremos por el poder que va a tener ese personaje. Por el momento nosotros estamos esperando a nuestro amado Dios y Salvador Jesucristo, que viene desde los cielos. Dice la palabra que no se va a manifestar en la tierra como se va a manifestar el anticristo, que va a llamar a las multitudes, va a ser una persona muy respetada, importante, va a convencer a todo el mundo, va a traer un solo orden mundial. No es así. Dice la palabra en Mateo 24, lea la palabra, dice que vendrá con gran poder y gloria en las nubes con todos los ángeles, con su ejército de ángeles, y viene primero a arrebatar a su iglesia, a llevársela para que no sufra la ira, porque dice la palabra en primera de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la iglesia no va a sufrir la ira de la gran tribulación, sino que va a ser arrebatada primero, pero luego entonces el Señor vendrá a hacer juicio a las naciones, y entonces se cumplirá la palabra que Él prometió, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Él mismo viene vestido de rey, no viene ya como el Cristo que guindan en una cruz, todo destruido y herido. No, ya Cristo no está así. Ya Cristo está vestido de rey y está esperando con su corona, con sus ángeles, con su caballo blanco. Viene en las nubes con gran poder y gloria a levantar a su iglesia, que la está esperando. La iglesia que está preparada, acuérdese de eso. Y digo esto con responsabilidad. La gente que se va con Cristo son aquellos redimidos que están esperando al Señor ataviados, que están velando y orando. La iglesia que está dormida, amado, cuando suene la séptima trompeta, que es la última trompeta de la venida de Cristo, no va a poder escuchar el sonido de la trompeta. Así que le pido a la iglesia, amado, que nos pongamos en el orden del Señor y que busquemos al Señor, amado. Ya falta poco tiempo para que Cristo venga. Cristo viene, el único y verdadero Dios que murió en la cruz hace más de 2000 años y resucitó de los muertos. Dios nos bendiga a todos. Amén.